Hospital de Trauma, también médico adscrito del Hospital General de México y miembro de la familia PTC. Pues muy buenos y fríos días. Vamos a seguir adentrándonos en el apasionante mundo del trauma, y el día de hoy nos toca lo del trauma raquimedular, con la alegoría del principio básico de lo que es la medicina prehispánica y que nosotros hemos tomado como la atención del trauma en Magdalena de las Salinas, esa imagen de la Coyolxauhqui. Van a encontrar la imagen de Itax. Itax en Estados Unidos tiene la imagen del hombre perfecto de Da Vinci fragmentado. Y nosotros más o menos en esa época aquí en México tenemos a la Coyolxauhqui sin necesidad de fragmentarla, y tenemos ahí algo bien importante en esta parte, en el costado izquierdo, que es la simbología, es un glifo que se refiere a la sangre preciosa. La sangre preciosa que en trauma se conoce como una de las principales causas de mortalidad. A la derecha, y en esta imagen, Huitzilopochtli, que es el logotipo de nuestro curso actual. Partimos también con una referencia ahí en la columna rota de Frida Kahlo, y posteriormente haremos referencia con algo relacionado a lo que es el tratamiento de estos pacientes. Al partir de este momento, y ojalá que ya el viernes por la tarde-noche ya podamos hacer una pequeña reflexión sobre este caso clínico. Tenemos ahí, le llaman al médico que va a atender un peatón atropellado, de edad entre 25 años, que se encuentra en posición supino, está en una situación segura, con 2 o 3 mirones ahí en el escenario. En la evaluación primaria, y términos que vayámonos acostumbrando a utilizar en trauma, evaluación primaria, evaluación secundaria, diagnóstico y tratamiento definitivo. Y tenemos que en la evaluación primaria el paciente no responde, se le aprecian abrasiones y una deformidad en el fémur derecho. La vía aérea está permeable, y acostumbrémonos a ir escuchando A, B, C, D y E. A, vía aérea permeable con estabilización de la columna cervical, no se les vaya a olvidar. Y la ventilación es irregular. Se exploran pulsos leves y no hay evidencia de hemorragia externa. La piel aparentemente está normal, sin embargo se encuentra caliente en las extremidades pélvicas. Las extremidades torácicas, por el contrario, están pálidas, frías y húmedas. Echemos a andar nuestra maquinaria de diagnóstico presuncional, de seguridad, de que todo lo que vayamos escuchando ahora en lo de trauma raquimedular nos ayude a resolver ese caso clínico. Es una tarea para mañana, no se les vaya a olvidar. Entonces continuamos. El trauma, ¿será un problema de salud? Pues sí, está dentro de las principales causas de mortalidad. El día de ayer analizábamos que es la tercera causa de mortalidad en el Distrito Federal y la cuarta causa de mortalidad en el país. Está dentro de las 10 primeras causas. No tiene vacuna, no se puede controlar, no tiene tratamiento preventivo, y el único tratamiento preventivo que hay es el cambio de actitud. ¿Se comporta como una epidemia? Pandemia, diría yo. Es una enfermedad de preocupación mundial. ¿Es una enfermedad moderna? Si nos vamos a los libros de historia, ahí cuando llegaron nuestros antecesores españoles en la conquista, desde que llegaron desde el Golfo y avanzaron hasta la conquista de la Ciudad de México, fue agresiones, trauma, y probablemente ahí fue en el inicio del estudio del trauma, más o menos a la altura de la convergencia entre la calzada de Tlalpan y el centro de la ciudad, donde se erigió posteriormente un hospital para atender enfermos
y heridos de la guerra que ellos mismos estaban propiciando. ¿Será moderna la enfermedad del trauma? Pues no. ¿Será un problema económico? Todos los textos, las referencias en todos los artículos les hablan en costes. ¿Cuánto vale un día de terapia intensiva? ¿Cuánto vale el coste del médico especialista, la preparación del médico y obviamente el costo de plantilla para las instituciones? Los que son administrativos dirían, pues sí, realmente sí es mucho lo que se le paga, y el médico que trabaja, el médico operativo diría, yo hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan. Y nos metemos en el problema de la economía. El hecho es que es un problema económico de alto costo, que puede ser atendido como un procedimiento o un proceso de calidad, debe de ser atendido. El trauma tiene que ser atendido como cualquier otro tipo de eventos en el que ustedes están inmersos en el procedimiento anestésico. Probablemente el trauma, decían, antes era el patito feo, y luego desde unos 2 sexenios para acá se ha convertido en el foco de atención, y posteriormente lo vamos a comentar después como algo en relación a lo que es la medicina del trasplante, que aparece en el candil y hay que hacerle mucha promoción. Actualmente pues hay 3 promociones importantes, ¿no? Trasplantes y bajar de peso. Pero probablemente a principios de enero, cuando ya hayamos tomado el curso de trauma y hayamos hecho PTC, todos los que estamos aquí, nos va a entrar la preocupación, vamos a llegar a nuestros hospitales y le vamos a decir a nuestros directivos, hay que hacer algo por el trauma, porque esa gente que se dedica al trauma en México son muy poquitos, y nosotros somos muchos mexicanos, y a la veces hasta algunos compañeros que nos visitan de fuera, y todos somos potencialmente usuarios de un servicio de trauma, desde que salimos de casa hasta que regresamos por la noche, si es que regresamos a casa, ¿no? Pues pueden andar por ahí en otros lados. Es un reto, el manejo anestésico del paciente con trauma es un reto. Definitivamente, el médico entrenado en trauma tiene que ser especialista en todo. Dicen, ¿qué es lo que dominan y controlan? Desde la anestesia pediátrica, neonatos, ya los invasores de nuestro mundo, los chavitos que empiezan a caminar, a correr, brincar, que andan saltando en las cunas o que se escapan de las literas, son los primeros usuarios. Y hasta los más ancianitos, más que yo todavía, que por una simple caída del plano de sustentación puede llegar a presentar fracturas de cadera, fractura de huesos largos, y que eso es un reto potencial. ¿Por qué? Porque estamos en riesgo inminente y siempre latente de presentar un embolismo graso. La atención del trauma es crucial, obviamente, es el parteaguas entre lo que es el outcome, que le han llamado el resultado o la evolución satisfactoria, que va a depender del manejo inicial. ¿Y en México estamos preparados y capacitados para el manejo inicial? Pregunta de tarea para mañana. ¿Es demandante? Es una especialidad, yo digo es la especialidad la mejor de todas las especialidades que hay, aparte de la anestesiología, atender trauma. ¿Por qué? Porque somos multidisciplinarios. Pero es demandante, ¿por qué? Porque a nosotros en las escuelas no nos preparan para trabajar en equipo. ¿Qué es lo que requiere el trabajo de anestesia en trauma? Trabajo en equipo. Quien no sabe trabajar en equipo no tiene buenos resultados atendiendo trauma. Una figurita ahí, Brad Pitt no alcanzó a salir en el demo, pero son la absorción de la energía de las fuerzas de gravedad, cómo se distribuyen a través del eje del cuerpo, y obviamente lo que se afecta primariamente es la estructura, arquitectura del esqueleto, que es la columna vertebral. Y tenemos que en la cinemática del trauma, a propósito, por ahí hay un comercial, acaba de salir un libro escrito por mexicanos, por hospitales de trauma mexicano, que es el trauma de alto impacto, por médicos de ahí de Joco y de Magdalena de las Salinas, que explican muy bien todo lo que es la cinemática del trauma, que aquí nos llevaríamos, como decían ayer, nos llevaríamos una semana hablando de lo que es lo bonito de la cinemática del trauma, escrito, pero que no lo sienta yo, porque eso es la diferencia, cómo se absorben de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, y en relación longitudinal y helicoidal. Hay escalas de lesiones, ayer estábamos revisando algunas, y sin embargo necesitamos ver qué es lo que es la absorción de las fuerzas de gravedad en cuanto a la lesión. Se necesitan 20 fuerzas G,
fuerzas G, para presentar fracturas por compresión de la columna vertebral y una disrupción de la articulación atlanto-occipital. Vemos que el desgarro de la íntima de la aorta se requieren hasta 50 fuerzas G, pero que la fractura de la pelvis son aproximadamente 100 a 200 fuerzas G. Una sección de vértebra que es, posteriormente lo van a ver con el ortopedista y con el neurocirujano, este es el principal daño al que el médico de la multidisciplinaridad le tiene temor. La sección transversa de las vértebras, ¿por qué? Porque lleva consigo la afectación del cono medular, del conducto medular o de las raíces periféricas. Y tenemos entonces lesiones que pueden ser hasta en cierta forma incapacitantes. Están las fuerzas de aceleración y desaceleración, y tenemos que las dos, cuando hay dos o más fracturas de huesos largos, es un paciente que tiene potencialmente riesgo de perder la vida. ¿Se acuerdan que ayer en el concepto de politraumatizado nos decían que puede tener una o dos funciones alteradas? En esto pueden ser dos o más fracturas de huesos largos, la pelvis inestable, un tórax que está inestable, les lleva compromiso hemodinámico, compromiso pulmonar, la fractura de esternón, de escápula, de clavícula, en ese pequeño cinturón proximal a la cabeza, es donde hay mayor absorción de energía y donde hay posibilidad de mayor daño. Y si tenemos lo que pasa por ahí en medio de las estructuras, pues son vasos. Las caídas desde 5 metros de altura y 4 metros. La literatura dice que las caídas por encima de 14 metros son mortales por necesidad. Ahí en mi hospitalito, pues estamos dentro del área de seguridad de la Basílica de Guadalupe y probablemente nos llevamos a como 2 o 3 centímetros por encima de los 14 metros y son potencialmente recuperables. Pero vemos que las fuerzas delta B, que son de delta de aceleración y desaceleración por arriba de 35 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad, tiene más posibilidad de provocar daño en columna. Si hay invasión del vehículo al compartimiento de pasajeros, si hay invasión del bastidor, si hay eyección de un pasajero, y esto, ¿por qué se los presento lo de las fuerzas de delta B? Porque es lo primero que debe tener el anestesiólogo en su historia clínica, en la indagación del mecanismo de lesión, porque todo esto nos va a dar una orientación de cómo yo voy a encontrar a mi paciente. Decía un maestro mío de trauma, el doctor Yusim, neurocirujano de hace mucho tiempo del IMSS, que lo más sencillo es que cuando tengas un paciente traumatizado, si les refieren que viene de un accidente automovilístico, pregunten cómo quedó el coche. Multipliquen cómo quedó la estructura y la estabilidad de los coches y multiplíquenlo por 10 y así es como van a encontrar los órganos de su paciente. Entonces, hay inclusive por ahí las afectaciones de los órganos y las modificaciones de peso. Ya sabemos todo eso, que las fuerzas de aceleración y desaceleración y que a todos los automovilistas deben de portar el cinturón de seguridad por reglamento y si no les aplican una multa de ¿cuántos salarios? Son como 500 pesos, ¿no? ¿Qué costará más caro? ¿Comprar un casco para estos personas que ustedes ven ahí todos los días en las motocicletas? Afortunadamente llevan la protección del ángel de la guarda, ven ahí. Sí, es la única protección. Por aquí hay un angelito de la guarda que está en medio. Nosotros le hemos dado a llamar ahora la lesión en los pacientes pediátricos tipo sándwich, cuando llegan a la unidad de urgencias. Y ese casco de protección pues es el del ángel de la guarda. Cuando viene el evento pues ellos se van así, flotan, se elevan y el que recibe la absorción de la energía pues es el que va manejando o el que va de pasajero. ¿Cuántas veces hemos visto esta situación? Niños con la cabeza de fuera del quemacocos, luciendo el coche, luciendo las placas o luciendo el modelo o a las personas que van ahí adentro, y obviamente el ángel de la guarda también está ahí con su casco, que cuando sobreviene el evento es el primero que nos abandona. ¿Cuál es el objetivo entonces del manejo perioperatorio del paciente con lesión o sospecha de lesión de la columna vertebral y con sospecha de lesión medular? Preservar la función neurológica. Hemos visto estas imágenes en la ciudad, allí cerquita de su casa, o trabajadores suyos que les dan la protección de vida y todos los elementos de seguridad para evitar el trauma, como este. Este es un gancho de alambrón que está conectado a una varilla, pero que sin embargo 14 metros por debajo estaba un soldador. Cada vez que necesitaba él hacer un amarre, se llaman amarres aquí, cada vez que necesitaba hacer un amarre,
echaba un chiflido, pero imagínense si en ese momento pasa un pecero, un microbusero de esos que traen escape de alta potencia y no escucha el chiflido y le suelta la descarga de soldadura, y entonces vean cómo los guantes de protección de piel humana, las más efectivas, está haciéndose de esas varillas. Pero eso no es lo de menos. Lo de menos es que no hagamos nada por prevenirlo. La hora de oro, en muchos países, decía el doctor Cruz Vega, es una hora que tiene 10 minutos de platino, y desgraciadamente eso en nuestros hospitales no lo vemos. Pacientes que nos llegan 3, 4, 5, 6 horas después del evento, o inclusive hasta 2 o 3 días después. Obviamente, esto es lo que no queremos. El equipo multidisciplinario tiene que partir de que es un abordaje protocolizado y sistemático. Minimizar los efectos de la emoción sobre el juicio clínico y el manejo de las lesiones raquimedulares. Para mí es una urgencia, todo paciente con trauma. Pero a lo mejor como operativo yo digo, no, pues ya casi es hora de salida, mejor lo dejamos para el turno que sigue. Ahí no hay trabajo de equipo, ni hay preocupación por lo que pueda sobrevenir. El trauma raquimedular probablemente no esté identificado, y es una consideración importante en el tratamiento inadecuado de pacientes, que son pacientes que se están atendiendo de alguna otra situación más aparente, como es una fractura de fémur, ¿se acuerdan? Fractura de fémur derecho con deformidad, pero que no hay pérdida de volumen, y no se identifica el trauma raquimedular. Puede llevarme a un daño irreparable con una lesión medular inmediata o posterior. Recuerden que aquí vamos a centrarnos poco a poco para irnos acostumbrando en lo que es la lesión secundaria, que requiere una inmovilización que puede ser adecuada, inadecuada, indicada o no indicada, y que se puede manifestar por efectos fisiológicos importantes, que va a modificar el estilo de vida del paciente, en quien no haya tenido un tratamiento adecuado, que va a modificarle sus circunstancias económicas. Y aquí fíjense cómo hablan de que el paciente con lesión medular en un evento no valorado adecuadamente y tratado como debería de ser, se puede generar gastos hasta de 1.5 millones de dólares, más la lesión permanente. ¿Cuándo puede ocurrir un trauma raquimedular? Decíamos, desde recién nacido hasta que nos vayamos de este mundo. Pero particularmente y desgraciadamente es en la edad productiva, entre 16 y 35 años. ¿Cuántas veces los ha rebasado un motociclista de estos niños que trabajan en el reparto de comida rápida? Entonces, a lo mejor por ahí viene eso de la prevención de bajar de peso, ¿no? Dicen que la comida rápida genera eso, pero ojalá y que no. Los accidentes de tráfico se siguen presentando, las caídas igual, las lesiones penetrantes. Posteriormente, en cada una de las charlas que van a ir presentando por cada especialidad, se va a ir desglosando estos parámetros. ¿Cuándo debemos de sospechar una lesión de columna vertebral? Cuando existe una sospecha, evidencia o documentación de un impacto violento, en el que las fuerzas de aceleración y desaceleración han estado presentes. Ya los escuchamos hace rato, ya vimos más o menos cómo se presentan las fuerzas delta, en las que se sospecha que haya torsión lateral, en caída, ancianos, caídas solos. Los pacientes dicen que los ancianos no se caen solos, a veces los empujamos o en su afán de querer sentirse útiles todavía, generan ellos mismos condiciones de inseguridad. Eyección o proyección de un vehículo automotor y la inmersión en poca profundidad. ¿Han escuchado o escucharon ustedes alguna vez la noticia de los jóvenes estos que llegan a un balneario, llegan corriendo con la emoción de nadar rápidamente, se avientan y la alberca está vacía? Lesiones asociadas a nivel de la lesión cervical. Colisión por vehículo automotor. Si tenemos un impacto frontal, nos puede dar un tórax inestable, y ahí es donde debemos de despertar a sospechar. El anestesiólogo de trauma tiene que sospechar o inferir lesiones en algo que les documentaron previamente, aunque sea de forma verbal. Entonces, podemos tener tórax inestable, podemos tener contusión miocárdica, neumotórax, disrupción aórtica, ruptura de hígado o vaso. Imagínense lo que es una hemorragia por estas situaciones. En colisiones en el que el paciente fue proyectado, podemos encontrar lesiones devastadoras y hasta la muerte, al llegar al hospital o durante su tratamiento. En las caídas de alturas, el impacto directo puede manifestar traumatismo craneoencefálico. Yo no conozco todavía ningún paciente que yo haya atendido en los poquitos años que llevo en el hospital que haya caído de altura, independientemente del metraje,
o del centimetraje, que haya caído como el hombre araña. ¿Han visto las figuras estas de las piñatas del hombre araña, que está siempre así? Siempre cae en esa posición. Allá no, los que llegan a mi hospital caen con todo, ¿no? Entonces, tenemos que ser acuciosos en esa sospecha. Unos dibujitos, ¿no? Digo, de lo que podemos encontrar. Pero particularmente nos vamos a veces con las lesiones aparentes y no nos vamos a cuidar lo que es la columna cervical y en sí toda la arquitectura de la columna. Todo paciente debe de ser estudiado radiológicamente, si es posible. Si no tenemos, ¿qué hacemos? Cuidar y proteger, como nos dictan en los parámetros de PTC. No es comercial, pero tenemos que asumir eso. Acuérdense, vía aérea permeable y estabilización de la columna cervical y de la columna en general. Y si se puede, tomar radiografías de la columna cervical lateral, de tórax y de pelvis. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y esto nada más, en esta me voy a referir en esta lámina nada más a que el anestesiólogo debe de sospechar si tiene un paciente con lesión de columna cervical. Si la lesión está por encima de C5, mucho cuidado, no lo vayan a sacar extubado. Yo soy bien temerario, soy de Zacatecas, como los temerarios, y yo lo extubo aunque tenga lesión de C3, C4, C2, C1. Tengan mucho cuidado. El paciente tenemos que anticiparle su evolución y la ventilación va a estar afectada. De C5 hay parálisis de diafragma y en C6, C7 probablemente el diafragma está intacto, pero podemos tener parálisis de los músculos accesorios de la ventilación y eso también me puede llevar a provocar más daño. Algunas de las localizaciones, nada más para ir esta manera de introducción, lo vamos a revisar posteriormente con el doctor neurocirujano y el ortopedista, pero vean cómo las lesiones son bien importantes, las que se presentan entre C5 y C7. Y son particularmente las más, al igual que las lumbares. Entonces, debemos de tener muchísima precaución. Los elementos claves se van a revisar en la fisiopatología de choque medular, pero la lesión primaria vayámonos acordando. La lesión primaria es en fase inmediata y la lesión secundaria va a ser la cascada bioquímica que van a revisar ustedes cuando se hable de choque medular. El protocolo de atención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, evaluación primaria. Permeabilidad de la vía aérea, estabilidad de la columna cervical, oxigenación suplementaria, vigilar y atender el estado de circulación, el estado hídrico, una evaluación neurológica adecuada, identificar lesiones y corregirlas. Soné como a una valoración de medicina interna cuando ustedes van a meter a un paciente a quirófano, ¿no? No suspender la oxigenación y mantener monitorizado continuamente. Eso es lo que tiene que hacer el anestesiólogo, estar despierto siempre, porque las lesiones las podemos encontrar en cualquier momento. La evaluación secundaria ya incluirá los antecedentes, el mecanismo de lesión, cómo se comportó, qué es lo que encontramos, una exploración ya más sistematizada y avanzada como es la escala de coma de Glasgow, elementos de diagnóstico auxiliares, una revisión minuciosa y sistematizada y el tratamiento definitivo o en la UCI o en el quirófano. ¿Dónde debemos sospechar lesión cervical? Cuando tenemos paraplegia o cuadriplegia. Presumiblemente hay una una inestabilidad espinal. No provoquemos mayor daño, hay que aplicar las medidas terapéuticas y medidas de control. Si el paciente está alerta, despierto, sobrio, neurológicamente normal y sin dolor de cuello, puede tener lesión cervical o inestabilidad poco probable. Sin embargo, debemos manejarlo siempre con los cuidados de siempre. Pero si el paciente está alerta, despierto, neurológicamente normal, cooperador, capaz de concentrarse en dictarnos lo que siente, lo que no siente y lo que él cree que tiene, pero con dolor en el cuello e inestabilidad, debemos completar toda la exploración. Aplicar las medidas de evaluación primaria con estabilidad, exploración radiológica y nebulización hasta descartar lesión. Hasta descartar lesión, recuerden. El 4. Si hay alteración del nivel de conciencia, es joven y describe sus síntomas, establecer toda la guía radiográfica, llevarlo a tomografía, inmovilizarlo y fíjense, de ahí nos vamos a brincar hasta el 6. Consulta. Los expertos en la evaluación del manejo y control de la lesión. No hagamos nada que no sepamos hacer. Sería la contraparte de lo que me decía ayer la doctora Arisbe, ¿no? Hagamos lo que podamos con lo que tengamos y lo que debamos hacer. Aquí no hagamos nada que no sepamos hacer. Tenemos ortopedistas, tenemos neurocirujanos. Y lo demás, traslado del paciente en tablas y la cirugía de urgencia
En toda la cirugía de urgencia de paciente que llega con collarín, por favor, no se lo quiten. Continúen con todo el tratamiento establecido sin quitarlo. Y hagamos un ejercicio pequeño aquí rápidamente de evaluación de función motora para acordarnos de cuando éramos estudiantes de semiología. C5, C6, exploramos deltoides y hacemos abducción en brazo. Hagámoslo ahorita para que sirva de ejercicio. Hagamos la abducción de brazo, C5, C6, bíceps, hay flexión del codo, hagámoslo. C6, C7, extensor del carpo radial, espero que no sea alusión al ponente, extensión de la muñeca, ¿sí? C7, C8, exploramos tríceps y hacemos extensión de codo, C8, T1, flexor digital profundo, presión mano, presión ahí con su compañero a un lado o háganlo solos. Los intrínsecos de la mano con abducción digital y así poco a poquito cada uno de los elementos segmentarios lo tenemos que ir explorando. No debemos de diferir ninguno. ¿Por qué? Porque podemos dejar pasar por alto muchas lesiones. La función motora, hay escalas que van a ver posteriormente, la lesión, la clasificación de la ASIA para lesión de médula espinal y la preparación preoperatoria. Secuencia rápida, siempre debemos estar preparados para hacer secuencia rápida y alineación axial. Si tienen, lleven fibroscopio, si tienen, lleven extract, si tienen, lleven estilete, si no, pues cómprenselo. Porque si no, yo me voy a esperar a que me lo compre mi director del hospital, pues me dijeron alguna vez, en 2 semanas, bueno, está bien, santas de año bisiesto. Todos los elementos de monitoreo que tengan y en lo posible evitar la obstrucción de la vía aérea. El anestesiólogo siempre debe sospechar en todo paciente traumatizado, no necesariamente que les digan tiene lesión de columna cervical o columna lumbar o torácica, lesión laringotraqueal. ¿Quién es el especialista en en abordar la laringe y las vías aéreas? O sea, el anestesiólogo. Y a veces pasamos por alto esto que dice ahí en la lámina, que el paciente tiene edema en el cuello, y sin embargo ahí le va, aplícale Celic, y muévele el cuello, y hiperextiéndelo. Tiene equimosis, apachúrrale más fuerte, 6 dinas más, apachúrrale para el Celic. Dureza de tejidos blandos, me duele aquí, doctor, ahí donde me está tocando, hazle hiperextensión. Hay pérdida de la prominencia de tiroides, déjale caer una sonda 38.5, ¿no? Es la más permeable que puede haber. Todo ese tipo de situaciones debemos de tener siempre en cuenta cuando preparemos a nuestro paciente para cirugía, porque podemos encontrarnos esto. Una luxación de C5, C6 no diagnosticada en el traslado. Una fractura en gota anterior a C4, posteriormente la van a estar revisando con nuestro neurocirujano y con nuestro ortopedista, pero estas son las lesiones que no deben de ser ni pasar desapercibidas para un anestesiólogo. Fractura con desplazamiento que puede agravar lesión medular. Hay clasificaciones, eso lo van a ver posteriormente en la clasificación quirúrgica y algo relacionado con lo del dolor. ¿Se acuerdan que es probablemente decían es mi pintora favorita, Frida Kahlo? No, ¿qué creen? Si vemos ahí ese texto que dice, y lo voy a leer para que no se les vaya a olvidar, y lo comparan ustedes con el concepto que tienen de la IASAP, algo así, IESP, lo de dolor, ¿sí? Dice, ha sido un martirio que no se compara con nada, siento que me asfixio, una tremenda presión en los pulmones y en toda la espalda, ni siquiera puedo tocarme la pierna y apenas puedo caminar y mucho menos dormir. ¿Les recuerda el concepto del IASP? Bueno, como generalidades estuvo bueno, esta charla era de calentamiento para lo que viene y espero haberlo hecho. Me faltaron por ahí los ejercicios de lumbar hacia abajo, pero luego los hacemos. En resumen, tenemos que prevenir la lesión secundaria. Recuerden, evitar la lesión neurológica y evitar provocar más daño. El manejo inicial tiene que ser protocolizado. Cualquiera de los protocolos que ustedes utilicen, ATLS, PTC, el que siempre tenga que ver con, o PHTLS, o ABLS, que sea con salvaguardar la vida, es bien aplicado. Vía aérea segura, un monitoreo efectivo y seguro, con un entorno hemodinámico adecuado y de calidad, para lograr una perfusión medular de calidad. ¿Se acuerdan de la presión de perfusión cerebral? Pues ahora vamos a hablar de presión de perfusión medular. Así como ayer hablaban de la presión de perfusión uterina, fíjense cómo todo tiene relación con la presión arterial media. A lo mejor sí es importante conocer algo de la hemodinamia del paciente. Evaluación y manejo oportuno del choque medular y una cirugía oportuna. La prevención, ¿cuál es la vacuna? ¿Cuál es la forma de hacer una cultura de seguridad
no para el paciente, sino para nosotros que somos potenciales usuarios de una atención de trauma. Límite de la velocidad, hay que respetarlo, respetar las rayitas de las avenidas, restricción en el consumo de alcohol, todo con medida, no todo con moderación, ¿no? Iba a decir, el casco, no dejemos el trabajo al ángel de la guarda. Recuerden que el ángel de la guarda, cuando viene el choque, es el primero que sale disparado, y la absorción de la energía se la lleva el organismo. Protecciones deportivas, mejora de carretera, seguridad pública y lo más importante, modificación de la conducta, cambio en la conducta del patrón personal y vida en armonía. Tenemos textos donde podemos encontrar, no es propaganda, no es promoción, tenemos libros de anestesia en trauma aquí en México, tenemos publicaciones en la Revista Mexicana de Anestesiología relacionada con temas de trauma. Y no sé, Adrián, hace rato que andaba por aquí, quería preguntarle si dentro de los artículos que él, cuando él hace la revisión de consultas en la página, vería si alguno de nosotros consultamos un artículo de los que se han escrito de trauma. Ojalá y que sí. Hay un librito por ahí, es el Wilson, que viene a sustituir al del maestro grande, y realmente quien más nos va a enseñar de trauma, pues es el paciente que vamos a sacar de aquí del cóndor, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos, capacitarnos, habilitarnos para lo que nos puede llegar a encontrar. Y para agradecerles nada más el haberse levantado temprano, el estar participando en foros de este tipo y su interés por el conocimiento y el manejo del trauma. Y les dejo esa pregunta. Y después del 2012, ¿qué tendremos? Pues probablemente, a lo mejor nada. Tenemos aquí al dios Huitzilopochtli, siempre va a estar presente, siempre en la contraparte con la Coyolxauhqui para mantener el equilibrio. Él por la guerra y la otra por el bien. Pues muchísimas gracias, los felicito por estar con nosotros. Gracias.